Arrancamos este análisis a fondo. Directos al grano. Hoy vamos a diseccionar uno de los casos más oscuros, mediáticos y francamente más desconcertantes de la crónica criminal reciente en España. Nos situamos en Santiago de Compostela, septiembre de 2013, una ciudad de piedra, de lluvia, muy tradicional. Y allí vivía la familia Basterra Porto. Básicamente eran la encarnación perfecta de la alta burguesía gallega. Lo tenían todo, o eso parecía. Estatus, cultura, muchísimo patrimonio. Pero claro, bajo esa fachada impecable de granito, la ilusión de la familia perfecta estaba a punto de saltar por los aires de la forma más trágica que podamos imaginar. Vamos a detenernos un segundo para asimilar esta premisa. Los monstruos más peligrosos no siempre acechan en callejones oscuros, a veces duermen en la habitación de al lado. Esto establece exactamente el tono psicológico de lo que vamos a desgranar hoy. No hablamos de un peligro externo, no hablamos de un extraño en la noche. Hablamos de una oscuridad que se fue gestando poco a poco en el lugar que debería ser el refugio más seguro del mundo, el propio hogar. A lo largo de esta reconstrucción, vamos a ver con precisión forense cómo ese peligro tomó forma. Sección 1. El espejismo de la perfección. Para entender la magnitud real de esta tragedia, primero tenemos que saber qué fue exactamente lo que se perdió. Hay que conocer a la víctima no como un simple nombre en un atestado policial, sino como el ser humano lleno de luz que realmente era. Asunta Yong-Fang no era una niña corriente. Adoptada en China con apenas 9 meses, se convirtió en un auténtico prodigio. Es que adelantó un curso entero en el colegio por sus altísimas capacidades. Hablaba 5 idiomas fluidos, incluyendo mandarín, y encima pasaba horas practicando ballet, piano y violonchelo con una disciplina de hierro. Quienes la rodeaban destacaban su madurez, su inmenso cariño. Era sin duda una niña que irradiaba un potencial infinito. Sección 2. Grietas y deterioro mental. Y aquí es donde tenemos que hacer un silencio, porque el relato da un giro hacia una oscuridad muy perturbadora. Toda luz intensa proyecta una sombra, ¿verdad? Pues este contraste que vemos aquí vertebra todo el caso. Por un lado tenemos a Asunta, brillante, responsable, intentando ser la niña perfecta. Por otro, el abismo mental absoluto de sus padres. Rosario Porto lidiaba con depresiones severas y constantes ingresos psiquiátricos, asfixiada por la presión de su entorno social. Alfonso Basterra, un periodista controlador cuya carrera jamás despegó, viviendo completamente a la sombra de su mujer. Asunta era una mente superdotada, atrapada trágicamente, en la red de inestabilidad de sus propios padres. El punto de quiebre total llega en enero de 2013. Una infidelidad de Rosario desencadena el divorcio. Pero esto no fue una simple ruptura matrimonial, fue una implosión. Él cae en una rabia profunda, ella en un bache depresivo tan grave que acaba de nuevo en el hospital. Y de esa crisis clínica surge un pacto de codependencia tóxico y siniestro. Alfonso cuidaría de Rosario para recuperar el control sobre ella, y ella aceptaría esa asfixia para no perder la cara ante la alta sociedad. Y en el ojo de este huracán psiquiátrico quedó Asunta. Sección 3. Señales de un plan siniestro. Lo más desolador cuando revisas el historial de este caso es que hubo advertencias. A medida que avanzamos, la tensión crece porque las alarmas no paraban de sonar. Leamos esto despacio. Mi madre me da unos polvos blancos que saben fatal. Julio de 2013. Asunta llega a sus clases de música sin poder mantenerse en pie, arrastrando las palabras y con las pupilas dilatadas. A sus profesoras les dice literalmente que no sabe qué le están dando y que nadie le dice la verdad. Los padres lo excusaron fríamente diciendo que era medicación para la alergia. Bueno, pues los análisis médicos confirmaron después que la niña no tenía ninguna alergia. Es devastador darse cuenta de que ella sabía que la estaban envenenando meses antes del final. Y por si fuera poco, está la madrugada del 4 de julio. Un episodio absolutamente bizarro. Rosario asegura que un hombre vestido de negro entró en su piso e intentó estrangular a Asunta en su propia cama, pero que ella logró ahuyentarlo. ¿Qué es lo que no encaja aquí? Que jamás hubo una denuncia policial, ni siquiera cambiaron la cerradura. Asunta, aterrorizada, se lo contó a sus amigas por WhatsApp. Hoy la investigación policial sostiene una conclusión heladora. No hubo ningún intruso. Fue un primer ensayo, un intento de asesinato orquestado por sus propios padres. Sección 4. Reconstrucción forense. 21 de septiembre. Llegamos al día clave. A partir de aquí dejamos a un lado las especulaciones y vamos a operar con datos fríos y milimétricos. La cronología arranca a las 2 de la tarde. Una comida familiar en casa del padre, aparentemente normal, de menú champiñones. Y es justo en este entorno de supuesta confianza donde presuntamente se tritura una dosis masiva de sedantes en el plato de la niña. 3 horas después, a las 5, el efecto químico es devastador. Las cámaras de seguridad de un banco graban a Asunta a las 5:20 caminando junto a su madre. Va profundamente dopada, apenas puede sostenerse en pie. El reloj sigue corriendo y las pruebas tecnológicas destrozan las mentiras. A las 6:15 de la tarde, las cámaras de tráfico y de una gasolinera captan el coche de Rosario, un Mercedes verde, yendo hacia el chalet familiar en la localidad de Teo.
En el asiento del copiloto va la niña. Los médicos forenses sitúan la ventana de la muerte entre las 6:30 y las 8. Y el dato definitivo: a las 9 de la noche, Rosario vuelve a Santiago en su coche, pero las cámaras confirman sin dejar lugar a dudas que ahora va completamente sola. Fin de la coartada horaria. Si desglosamos el crimen, se reduce a 3 pasos quirúrgicos y espeluznantes. Paso 1. Incapacitación química total para que la víctima no pueda defenderse de ninguna manera. Paso 2. Traslado a un entorno aislado, el chalet de Teo. Y paso 3. Asfixia mecánica con un objeto blando, como un cojín o un pañuelo. Todo milimétricamente calculado para que no hubiera gritos, ni forcejeos ni marcas de violencia defensiva. Una ejecución limpia, rápida y en total silencio. Sección 5. El peso de las pruebas. Toda esa planificación se vino abajo cuando chocó contra la ciencia forense. La madrugada del 22 de septiembre, en una pista forestal muy oscura, bajo la luz de la luna, se encuentra el cuerpo. Estaba descalzo, depositado en el suelo con cierto cuidado, casi como si hubiera habido un último destello de remordimiento. Pero al lado del cuerpo, los investigadores de la Guardia Civil encuentran algo clave: unos trocitos de cuerda de plástico de un color naranja muy chillón. Ese minúsculo trozo de cuerda iba a ser el ancla material que hundiría todo el plan. Y resulta que la confirmación policial se precipitó por un error garrafal de los padres. Durante el registro policial en la casa de Teo, a Rosario le entra de repente una urgencia tremenda por ir al baño del piso de arriba. Un agente la sigue por protocolo y la pilla, literalmente, intentando esconder una papelera de mimbre. ¿Qué había en esa papelera? Pañuelos arrugados y los mismos trozos de cuerda naranja exacta que se encontraron junto al cuerpo de su hija. En ese preciso instante, el teatro se derrumbó. Y si hablamos de ciencia pura, tenemos que hablar de este número: 0,55. Son los microgramos de lorazepam por mililitro de sangre que arrojó la autopsia. En toxicología forense, esta concentración es una auténtica barbaridad. Es un dato puramente numérico, sí, pero esconde una brutalidad atroz. Esto no es que se pasaran con la dosis para calmar a la niña. Esto es un envenenamiento en toda regla, diseñado para anular hasta el último instinto de supervivencia humano. Para que nos hagamos una idea física, tangible, de lo que significa ese 0,55, equivale a 27 pastillas. 27 pastillas de Orfidal introducidas en el organismo de una niña de 12 años de una sola vez. Esta sola cifra fulminó en el juicio cualquier absurda teoría de un error médico o un accidente doméstico. Fue masivo, fue voluntario y fue letal. Claro, cuando pones todas las pruebas sobre la mesa, no hay escapatoria. El análisis del pelo demostró que llevaban drogándola 3 meses continuados. El registro de las farmacias demostró que el padre había estado comprando cajas y cajas de Orfidal sin parar. Y las cámaras de seguridad, como ya vimos, dinamitaron cualquier coartada. Con todo esto, en 2015, un jurado popular no tuvo dudas. Veredicto unánime de culpabilidad. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión. La justicia dictó sentencia. El caso quedó cerrado legalmente, pero el epílogo de esta historia es profundamente sombrío. En noviembre de 2020, tras 7 años entre rejas, Rosario Porto se quitó la vida en su celda. Alfonso Basterra sigue cumpliendo su condena en una prisión gallega, en un silencio absoluto y hermético, afirmando en algunas cartas su inocencia. Los culpables pagaron con la cárcel, sí, pero el verdadero motor psicológico, ese laberinto mental que los llevó a hacer algo así, se ha enterrado con ellos. Y eso nos deja con esta dolorosa pregunta flotando en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué unos padres con la vida resuelta deciden extinguir su luz más brillante? No había un móvil económico, no había una herencia en juego. Los expertos creen que, en esa mente codependiente y enferma de los padres, Asunta sencillamente se convirtió en un obstáculo. Y todo esto sirve como un recordatorio constante y aterrador. Los misterios más oscuros no están en la ficción, están ahí, en los rincones inexplorados de la mente humana. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo.